Bueno chicos, hoy vamos a charlar un poquito sobre lo que es la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza para ustedes? Seguramente cuando ustedes escuchan la palabra enseñanza suelen asociarlo únicamente a las instituciones escolares. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que la enseñanza es algo que antecede muchísimo a las escuelas. Ustedes saben que los adultos siempre enseñaron a los más jóvenes. Quiere decir que la enseñanza es algo que se da muchísimo antes de que empiecen a desarrollarse las instituciones. Entonces, para hablar de enseñanza podemos hablar de un proceso social e interpersonal que antecede muchísimo a la existencia de las instituciones. Bueno, vamos a hablar del currículum. En este se plasman todas las intenciones y objetivos que tiene la institución, es decir, la escuela, con la finalidad de que se logre un aprendizaje en sus estudiantes. En este se consideran las intenciones educativas, los objetivos académicos, el plan de estudio, las actividades de aprendizaje y la convivencia escolar. Bueno, ya hablamos de qué es la enseñanza, ahora vamos a hablar de qué es el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos definir como una modificación en las conductas previas de un individuo. El individuo siempre requiere de conocer nuevas herramientas para poder interactuar con la sociedad. Entonces podemos decir que el individuo siempre está aprendiendo, siempre está adquiriendo nuevas formas de comunicación, nuevas formas de socialización. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje individual o social? El aprendizaje siempre se da en el medio en que nosotros nos encontramos, siempre es el resultado de una interacción entre el grupo, con otra persona. Más allá de que el aprendizaje sea un resultado individual, sea un resultado que se produce en nosotros, se desarrolla con el grupo, se desarrolla con la sociedad. Muchas veces los estudios sobre el aprendizaje fallaron porque se centraron en estudiar al individuo en sí mismo aislado de su medio, y ese es un error. El aprendizaje siempre se da con la sociedad, con las personas con que interactuamos. Ahora, la pregunta, ¿requiere esfuerzos y tiempo el aprendizaje? La respuesta es sí, obviamente. El aprendizaje no es algo que se da en un abrir y cerrar de ojos. El aprendizaje es un proceso y, como dije previamente, siempre tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos van a requerir de la misma capacidad, de la misma cantidad de tiempo, para aprender. Entonces, ¿requiere esfuerzos? Sí, siempre. Y requiere tiempo, sí. Y siempre es distinto según el alumno del que estemos hablando. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿se construye el aprendizaje? Sí. El aprendizaje no es algo que se da de un momento para el otro, como dije, sino que para el sujeto es un proceso que lleva tiempo. Más allá de que el aprendizaje se dé en una mediación social, como yo dije, para el sujeto es una construcción individual. Entonces, la persona que aprende tiene que tener en cuenta que el otro no va a copiar lo que nosotros le digamos o lo que nosotros solemos enseñarle, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es el desarrollar en el otro la capacidad de reflexionar, la capacidad de producir el conocimiento por él mismo. Para finalizar, vamos a hablar sobre el programa. La enseñanza tiene que ser previa. Esto quiere decir que nosotros tenemos que tener una anticipación de lo que vamos a trabajar en la clase y de las acciones que vamos a realizar. Para lo cual vamos a recurrir al currículum de la enseñanza, y esto no tiene que ser fijo, siempre va cambiando esta programación. Para programar vamos a hacer 3 pasos. Primero, seleccionar el contenido que vamos a dar. Después, ordenarlo, o sea, organizarlo. Y por último, lo tenemos que secuenciar. Tenemos que pensar qué vamos a dar primero y qué vamos a dar después. Cuando programamos, tenemos que definir los propósitos y los objetivos. Los propósitos es la finalidad educativa que busca el profesor cuando enseña. Y los objetivos son los aprendizajes que esperamos que los alumnos tengan. Por ejemplo, mi propósito sería que los alumnos establezcan una conversación en inglés. Y mi objetivo sería
que Ahora vamos a contestar a la pregunta, ¿qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje significativo es aquel que se lleva a cabo cuando el estudiante relaciona un conocimiento previo con una información nueva que se le plantea. Entonces, dicho de otra manera, podemos decir que el aprendizaje significativo se produce cuando el alumno o la persona que está aprendiendo modifica sus conocimientos previos con una información nueva. Entonces se produce como un reajuste, podríamos decir. La didáctica está relacionada con la enseñanza y con el aprendizaje. La didáctica puede ser definida como la rama de la pedagogía que estudia, que busca métodos, estilos y técnicas de enseñanza nuevas para mejorar la misma. Se divide en didáctica general, que toma la enseñanza como un todo. Ve toda la enseñanza en general, a diferencia de la didáctica específica que toma los problemas y las dificultades de la enseñanza en particular, en casos particulares. Bueno, ahora vamos a hablar de la transposición didáctica. La transposición didáctica es un conjunto de transformaciones que sufre un texto cultural. Es decir, un texto cultural tiene un contenido, que es el objeto, que es el contenido a enseñar. Y después, una vez que el texto a enseñar es tomado por los docentes, es transformado y se transforma en un texto enseñado. Es decir, la transposición didáctica sufre dos transformaciones pedagógicas. La primera es cuando el fragmento cultural, que sería el texto a enseñar, y una vez que pasa a manos de los docentes, ya tenemos el texto enseñado. Bueno, en la enseñanza se pueden aplicar métodos, estilos y estrategias para hacer más significativo el aprendizaje de los chicos, que el conocimiento sea significativo para ellos. Por eso, por ejemplo, está el método deductivo, en el cual se va de lo general a las partes, a lo particular. El método deductivo se va desde lo particular, de lo específico a lo general, para que ellos deduzcan. Y el método analógico, cuando se puede relacionar los conceptos, los conocimientos. También hay estilos. El estilo abierto, en el cual el docente no se preocupa tanto por seguir el currículum, sino que el objetivo es la participación de los alumnos y que ellos mismos logren el conocimiento. El estilo formal, que sigue al pie de la letra, la planificación, el estilo estructurado, en el cual se pone énfasis en que tenga coherencia la planificación, y el estilo funcional, que se pone el énfasis en cómo llevar a la práctica toda la planificación. Y en estos estilos, algunos se aplican más en trabajo en grupo y en otros no. Bueno, vamos a hablar de la división social del trabajo pedagógico. La división social está hecha consta de tres pasos. El primero están elaborados a través de especialistas o instituciones, que son los que van a elaborar el trabajo en una forma secuenciada, organizada y adecuada. Y la división del trabajo consta de tres etapas: la etapa primaria, la etapa secundaria y la etapa de reconstrucción. En la primera etapa, el contenido está elaborado a través de instituciones antes de que pase en manos de los docentes. Entonces, en resumen, el primer paso el paso primario está a cargo de las instituciones. En el paso secundario ya es el contenido que van a tomar los docentes, o sea, la escuela. Y en el paso de reconstrucción son los contenidos que fueron elaborados a través de psicólogos, sociólogos. Bueno, entonces, una vez que hablamos de la enseñanza, vamos a decir que la enseñanza es
un sistema de interacciones. ¿Por qué decimos que es un sistema de interacciones? Porque la enseñanza no solamente implica alguien que aprende y alguien que enseña. Ustedes saben que no hace falta solamente eso. Además de eso, tenemos que tener en cuenta los contenidos a enseñar y el ambiente en que la enseñanza va a llevarse a cabo. Cuando hablamos de los contenidos, no solamente nos referimos a un contenido específico, algo que los chicos van a aprender de memoria, no, nos referimos también a habilidades, como por ejemplo desarrollar la expresión escrita, y también nos referimos a valores. Muchas veces los docentes proponemos actividades en las que buscamos que tal vez el chico aprenda más sobre lo que es el compañerismo con nosotros. Entonces, cuando hablamos de contenidos, no solamente hablamos de aquello que se encuentra en el currículum, sino también de los valores. Y cuando hablamos del ambiente, además de referirnos a los elementos que vamos a utilizar, como puede ser el pizarrón, pueden ser láminas, pueden ser imágenes, puede ser audio, también nos referimos al flujo de interacción que se va a dar en la clase. Por ejemplo, si estamos en un ambiente en el que el alumno no se lleva bien con el profesor, no se lleva bien con el alumno, con los otros compañeros, podemos decir que el ambiente no es bueno para la enseñanza. Entonces, cuando hablamos del ambiente, por un lado tenemos en cuenta los elementos y por otro lado tenemos en cuenta lo que sería la participación del grupo. Entonces, para resumir, ¿por qué decimos que es un sistema de interacciones? Porque tenemos que tener en cuenta que hay alguien que aprende, alguien que enseña, hay determinados contenidos a enseñar que incluyen habilidades, que incluyen valores, y tenemos un ambiente que incluye tanto los recursos que vamos a utilizar como el flujo, la interacción que se va a llevar a cabo en la enseñanza. Bueno, entonces dijimos que es un sistema de interacción en la enseñanza. Ahora vamos a plantearlo desde el punto de vista de la enseñanza como una acción de transmisión cultural. ¿Por qué decimos que la enseñanza es una acción de transmisión cultural? Cuando se produce la enseñanza, estamos hablando de algo intencional. Hay alguien que va a enseñarle a otra persona con alguna intención. Si no hay una intención de enseñar, si una persona aprende, podemos decir por casualidad, no es enseñanza lo que se está produciendo. Eso es un acto social, podríamos decir, pero no es enseñanza. Cuando hay enseñanza, hay intención. Decimos que es de esa intención, esa acción es de transmisión cultural, porque las personas que enseñan intentan transmitirle al otro algo, un contenido que es considerado valioso para esa cultura. Entonces, por ejemplo, podemos decir, como un ejemplo, que le enseñamos a nuestros alumnos a valorar la naturaleza. Es algo que para nosotros es considerado culturalmente válido y es algo que vamos a enseñar intencionalmente, no que el alumno va a aprender porque sí. Ahora vamos a plantear por qué la enseñanza es una práctica metódica. ¿Por qué decimos que es una práctica metódica? Bueno, la enseñanza no es algo que se da desorganizadamente. La enseñanza es un proceso, entonces requiere un tiempo lógico, no es algo que se da en el tiempo desordenado. Ahora, que nosotros digamos que la enseñanza requiere un tiempo, que requiere un proceso, no quiere decir que todos nuestros alumnos van a utilizar el mismo tiempo para aprender. Cuando nosotros damos clase nos damos cuenta que algunos alumnos a veces entienden más rápido y que a otros les cuesta un poco más. Entonces, cuando enseñamos tenemos que tener en cuenta que no todos pueden aprender al mismo tiempo. Tenemos que tener en cuenta los problemas que los alumnos traen de afuera, las necesidades que tienen y las experiencias que tuvieron antes de entrar al aula. Bueno, cuando hablamos de enseñanza tenemos que tener en cuenta también estos tres conceptos: poder, autoridad y autonomía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enseñamos existe alguien que tiene la autoridad, podríamos decir. Es la persona que va a tratar de modelar el comportamiento del otro. Ahora, cuando hablamos de autoridad tenemos que tener en cuenta qué clase de autoridad vamos a tener cuando enseñamos. Podemos decir que no tenemos que ser autoritarios cuando enseñamos. ¿Qué significa no ser autoritario? Significa intentar desarrollar en el otro, en el alumno, la libertad, intentar desarrollar su autonomía, que él mismo produzca sus conocimientos, y no son nosotros los que intentemos instalar toda la información en su cabeza. El chico tiene que desarrollar el propio
su conocimiento. Entonces, podríamos decir que la enseñanza debe ser no autoritaria, más allá de que siempre existe una autoridad que va a ser la que modela al otro. Bueno, por último, para cerrar, vamos a decir que existen dos grandes orientaciones de la enseñanza. Existe la enseñanza entendida como instrucción y la enseñanza entendida como guía. Cuando hablamos de la enseñanza entendida como instrucción, hablamos de una persona que transmite los conocimientos y la otra persona los adquiere. Ahora, cuando hablamos de la enseñanza entendida como guía, el sujeto que aprende actúa, trabaja activamente, él mismo va llegando al conocimiento. Pero, por ejemplo, un profesor no necesariamente va a usar una de las dos. El profesor puede en determinados momentos trabajar como dando instrucciones, enseñándole a los chicos, pero en determinados momentos puede intercambiar y a la vez ser como guía y permitir que los alumnos trabajen por su propia cuenta. Bueno, vamos a hablar de currículum. En este se plasman todas las intenciones y objetivos que tiene la institución, es decir, la escuela, con la finalidad de que se logre un aprendizaje en sus estudiantes. En este se consideran las intenciones educativas, los objetivos académicos, el plan de estudio, las actividades de aprendizaje y la convivencia escolar. Bueno, ya hablamos de qué es la enseñanza, ahora vamos a hablar de qué es el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos definir como una modificación en las conductas previas de un individuo. El individuo siempre requiere de conocer nuevas herramientas para poder interactuar con la sociedad. Entonces podemos decir que el individuo siempre está aprendiendo, siempre está adquiriendo nuevas formas de comunicación, nuevas formas de socialización. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje individual o social? El aprendizaje siempre se da en el medio en que nosotros nos encontramos, siempre es el resultado de una interacción entre el grupo, con otra persona. Más allá de que el aprendizaje sea un resultado individual, sea un resultado que se produce en nosotros, se desarrolla con el grupo, se desarrolla con la sociedad. Muchas veces los estudios sobre el aprendizaje fallaron porque se centraron en estudiar al individuo en sí mismo aislado de su medio, y ese es un error, porque el aprendizaje siempre se da con la sociedad, con las personas con que interactuamos. Ahora, la pregunta, ¿requiere esfuerzos y tiempo el aprendizaje? La respuesta es sí, obviamente. El aprendizaje no es algo que se da en un abrir y cerrar de ojos. El aprendizaje es un proceso y, como dije previamente, siempre tenemos que tener en cuenta que no todos los alumnos van a requerir de la misma capacidad, de la misma cantidad de tiempo, para aprender. Entonces, ¿requiere esfuerzos? Sí, siempre. Y requiere tiempo, sí. Y siempre es distinto según el alumno del que estemos hablando. Ahora vamos a responder a la pregunta, ¿se construye el aprendizaje? Sí. El aprendizaje no es algo que se da de un momento para el otro, como dije, sino que para el sujeto es un proceso que lleva tiempo. Más allá de que el aprendizaje se dé en una mediación social, como yo dije, para el sujeto es una construcción individual. Entonces, la persona que aprende tiene que tener en cuenta que el otro no va a copiar lo que nosotros le digamos o lo que nosotros tratemos de enseñarle, sino que lo que tenemos que tener en cuenta es el desarrollar en el otro la capacidad de reflexionar, la capacidad de producir el conocimiento por él mismo. Bueno, no solamente hay que tomar en cuenta los contenidos, sino cómo vamos a programar el ambiente y los recursos. El ambiente va a depender de la actividad que hagamos en clases o de la cantidad de alumnos que haya. Por ejemplo, se puede, según la actividad, podemos hacer equipos y poner las mesas para formar equipos de A4, o se puede trabajar en círculo o en semicírculo. Y referente a los recursos, son los materiales que vamos a utilizar para la clase. Pueden ser diapositivas, pueden ser láminas, textos, diccionarios,